La calle normalmente transitada de la ciudad estaba casi desierta en aquella noche tormentosa. Solo los más valientes, o los más desesperados, se aventuraron bajo la lluvia torrencial que convertía el asfalto en un traicionero espejo negro. Fue en este escenario que un Lamborghini Huracán, valorado en más de 3 millones de reales, encendió sus luces de emergencia y se detuvo al arcén. El característico rugido del motor 510 italiano había sido reemplazado por un silencio inquietante, roto únicamente por el repiqueteo de la lluvia sobre la carrocería. Dentro del vehículo, 3 ejecutivos con trajes caros discutían nerviosamente. Regresaban de una importante reunión de negocios cuando el coche simplemente se detuvo. ¿Has probado a reiniciar el sistema?, preguntó uno de ellos. El Mayo R, de pelo gris, perfectamente liso. 3 veces, respondió el conductor. Un hombre de unos 40 años, director ejecutivo de una startup tecnológica. La aplicación del fabricante indica que es un problema con el sistema de inyección de combustible. Necesitamos una grúa especializada. ¿Y cuánto tiempo llevará eso?, preguntó el tercero. Marcelo, el más joven de los 3, director de innovación de un fabricante de automóviles alemán. Al menos 4 horas con esta tormenta, respondió el conductor, pasándose la mano por el pelo con frustración. Fue entonces cuando vieron los faros amarillentos de un coche viejo, acercándose lentamente por el arcén. Un Chevette de los 80, con la pintura descolorida por el tiempo, se detuvo a pocos metros detrás del Lamborghini. La puerta se abrió con un crujido y una figura emergió lentamente de la lluvia. Un hombre Mayo R, de unos 80 años, con el cabello blanco empapado por la lluvia, caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón de madera desgastado. Vestía una sencilla camisa a cuadros bajo un abrigo desgastado y pantalones de sarga que habían conocido tiempos mejores. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Eduardo Méndez con voz ronca pero firme, apenas audible por encima del ruido de la tormenta. Los 3 ejecutivos se miraron, con una mezcla de desesperación y desconfianza en sus rostros. El director general dio un paso al frente, protegiéndose de la lluvia con un maletín de cuero italiano. A menos que seas un mecánico especializado en coches italianos de lujo, dudo que puedas ayudarme, respondió con una sonrisa condescendiente. Eduardo no se inmutó. A sus 80 años, llevaba demasiado tiempo soportando esas miradas como para que le importara. Llevo más de 50 años trabajando con coches, respondió con calma. Empecé arreglando Ferraris en los años 60, cuando aún eran máquinas, no ordenadores sobre ruedas. Quizás podría echar un vistazo. El director ejecutivo se rió nerviosamente, intercambiando miradas con los otros 2. Sin ánimo de ofender, señor, pero este es un coche de 3 millones de dólares, con tecnología de punta. Estamos esperando la ayuda de un experto. Eduardo asintió lentamente, con el agua corriendo por su rostro arrugado. Empezó a alejarse, con pasos lentos y pesados bajo la lluvia. Fue entonces cuando Marcelo, el más pequeño, dijo: «Espera, ¿qué daño puede hacer? El coche ya está parado, y la grúa tardará horas». El CEO se mostró reacio, pero finalmente cedió. El capó del Lamborghini se abrió, revelando el complejo motor 510, iluminado por los faros del Chevette. Eduardo se acercó lentamente. Dejó su bastón apoyado en el lateral del coche y se inclinó sobre el motor. Sus ojos, aunque cansados por el tiempo, aún veían con la precisión forjada por décadas de experiencia. Sus manos, que temblaban al sostener una taza de café, se volvieron sorprendentemente firmes al tocar las piezas metálicas. ¿Tienes una linterna?, preguntó, con la voz ahora enfocada. Marcelo le entregó la linterna de su celular. Eduardo examinó meticulosamente cada componente, sus dedos recorriendo el motor con la familiaridad de quien conoce todos los secretos. ¿Tienes un destornillador y unos alicates?, preguntó después de unos minutos. El director ejecutivo, aún escéptico, buscó en el maletero el kit de herramientas de emergencia. Eduardo trabajó en silencio durante 20 minutos, mientras la lluvia caía sin piedad sobre su espalda encorvada por el clima. Cuando por fin les pidió que intentaran arrancarlo, el potente rugido del motor italiano rompió el silencio de la noche lluviosa, resonando a lo largo de la carretera desierta. Los 3 hombres observaban con incredulidad. El viejo Eduardo simplemente se limpiaba las manos con un paño que había sacado del bolsillo, con la serenidad de quien acaba de terminar una tarea rutinaria. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó el director ejecutivo, reemplazando su anterior arrogancia por genuina admiración. Sistema de presión de combustible, respondió Eduardo simplemente. Los sensores modernos son precisos,
pero a veces no detectan problemas mecánicos básicos. La electrónica funcionaba perfectamente, pero la válvula de presión estaba atascada. Un problema de los años 60 en un coche del 2023. Algunos problemas no necesitan computadoras para resolverse, continuó el anciano. Necesitan a alguien que sepa escuchar lo que dice la máquina. El director general, visiblemente avergonzado, sacó la cartera del bolsillo. ¿Cuánto te debemos? Nos ahorraste horas de espera bajo la lluvia. Eduardo meneó la cabeza negativamente. No quiero tu dinero, hijo. Solo un aventón a la gasolinera más cercana. Mi viejo Chavet también decidió descansar un poco más adelante. Durante el viaje en el lujoso interior del Lamborghini, Marcelo, sentado junto a Eduardo, no pudo contener su curiosidad. ¿Por qué sigues conduciendo un coche tan antiguo cuando sabes tanto sobre vehículos modernos? Eduardo sonrió, mirando la lluvia a través de la ventana. Porque todavía funciona, respondió simplemente, y porque me recuerda que no todo tiene que cambiarse solo porque aparece algo nuevo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. En la gasolinera, mientras esperaban a que el mecánico revisara el Chevette, los 4 hombres se refugiaron en la cafetería. Eduardo aceptó el café que les ofreció Marcelo, envolviendo la taza con sus manos arrugadas, agradecido. Mencionas que trabajaste con Ferrares en los años 60. ¿Cómo fue esa experiencia?, preguntó Marcelo, genuinamente interesado. Los ojos de Eduardo adquirieron un brillo especial, como si se hubiera encendido una luz interna. Empecé como ayudante en un taller en S. O Paulo, que reparaba coches importados. En aquel entonces, no teníamos manuales en portugués, ni repuestos fáciles de conseguir. Tuvimos que improvisar, adaptarnos y comprender el alma del motor. Eduardo tomó un sorbo de café antes de continuar. Mi primer gran reto fue un Ferrari 250 GT de 1962. El dueño era un industrial italiano que desconfiaba de los mecánicos. Cuando todos los expertos fracasaron, el dueño del taller, desesperado, me dejó intentarlo. Pasé 3 días y 2 noches con ese coche. Dormí en el suelo del taller, me desperté y seguí adelante. No era solo un trabajo, era una cuestión de honor. Al tercer día, cuando el motor por fin sonó como debía, el italiano me abrazó con lágrimas en los ojos. No se arreglan los coches, dijo. Se curan. El director general, que hasta entonces había mantenido una postura distante, se inclinó hacia adelante, visiblemente conmovido por la historia. ¿Y cómo fue que terminaste jubilándote?, preguntó Anne. La sonrisa de Eduardo desapareció, reemplazada por una expresión que mezclaba resignación y dolor. No fue por elección propia. El taller donde trabajé durante 40 años fue comprado por una cadena internacional. Trajeron computadoras, escáneres, jóvenes técnicos con diplomas, pero sin callos en las manos. Nos estamos modernizando, dijeron. Sus conocimientos son valiosos, pero necesitamos gente que entienda la tecnología. Eduardo hizo una pausa, mirando por la ventana la lluvia que comenzaba a amainar. Me ofrecieron la jubilación anticipada. Mis hijos insistieron en que aceptara. Papá, has trabajado demasiado, me dijeron. Aproveita para descansar, para viajar, como si mis manos pudieran desaprender lo que sabían hacer. Sonido de un trueno lejano. Los primeros meses fueron los peores. Me despertaba a las 5 de la mañana, como siempre, pero no tenía a dónde ir. Monté un pequeño taller en el garage, pero los vecinos se quejaban del ruido. Mis hijos escondían mis herramientas, pensando que me protegían. El silencio que siguió fue pesado, cargado de un dolor que todos en la mesa podían sentir, incluso si nunca lo habían experimentado. La soledad no es estar solo, continuó Eduardo, con la voz apenas un susurro. Es ser invisible incluso cuando todos te ven. Marcelo tragó saliva con fuerza, visiblemente conmovido. ¿Y cómo lo afrontaste? Eduardo volvió a sonreír, pero ahora era una sonrisa diferente. No de nostalgia, sino de resistencia. Empecé a asistir a reuniones de coches clásicos. Mis conocimientos seguían siendo valiosos. Formé un pequeño grupo de restauración con otros jubilados. Trabajamos en pequeños proyectos, más por gusto que por dinero. Ya no es lo mismo, pero me mantiene ocupado y la mente ágil. El celular del director ejecutivo interrumpió la conversación. Era el centro de servicio Lamborghini, informándoles que el servicio de grúa especializada había sido cancelado a petición suya y preguntándoles si aún necesitaban ayuda. No, gracias. Ya recibimos la mejor ayuda posible, respondió, mirando a Eduardo con renovado respeto. Al colgar el teléfono, el director ejecutivo se quedó pensativo. Sabe, señor Eduardo,
Dirijo la mayor cadena de concesionarios de lujo de Brasil. Contamos con las herramientas más modernas y los técnicos mejor capacitados, pero hoy me di cuenta de que estamos perdiendo algo valioso. Eduardo levantó las cejas. Curioso. ¿Y eso qué sería? Intuición, experiencia real, la capacidad de escuchar un motor más allá de lo que los sensores pueden detectar. El mecánico de la gasolinera entró al restaurante y nos informó que el Chevette ya estaba listo. Solo era un problema con la distribución, empeorado por la lluvia. Eduardo se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. La Agradaccio, café, y la compañía, listo para continuar su camino. Fue entonces cuando Marcelo lo interrumpió con una pregunta al señor Eduardo. ¿Qué le parece compartir sus conocimientos con la nueva generación? El anciano sonrió confundido. ¿Cómo esto? Soy el director de innovación de un fabricante de automóviles. Invertimos millones en investigación y desarrollo, pero quizá estemos ignorando el recurso más valioso, a la experiencia humana acumulada. El director general asintió y añadió, siempre estamos buscando el próximo avance tecnológico, pero olvidamos que la verdadera innovación surge de combinar lo nuevo con lo tradicional. Eduardo miró a los tres hombres frente a él. Tras la desconfianza inicial, ahora había un reconocimiento genuino en sus ojos. ¿Qué propones exactamente? Preguntó con voz cautelosa, pero con un dejo de esperanza que no había sentido en años. Proponemos una colaboración, respondió Marcelo con los ojos brillantes de entusiasmo. Un programa donde mecánicos experimentados como usted trabajarían codo con nuestros ingenieros más jóvenes. No como empleados regulares, sino como mentores, consultores y conductores. Eduardo parpadeó un par de veces, procesando la información. Tras años de ser tratado como obsoleto, la propuesta sonaba casi surrealista. ¿Por qué harían eso? Tienen computadoras diagnósticos digitales, simulaciones 3D. El CEO intervino, con un tono ahora completamente diferente al inicial. Porque hoy nos mostraste algo que ninguna computadora ha hecho jamás. No solo arreglaste un auto, sino que lo entendiste. Y esa comprensión no se encuentra en manuales ni algoritmos. Piénsenlo, continuó Marcelo. Una nueva generación de ingenieros automotrices que combinan lo mejor de la tecnología moderna con la sabiduría práctica acumulada durante décadas. No solo estaríamos preservando el conocimiento, sino creando una nueva forma de innovación. Eduardo se ajustó. La gastada gorra que protegía su cabeza calva, una costumbre nerviosa que tenía cuando debía tomar decisiones difíciles. ¿Y mis colegas? Conozco a decenas de mecánicos jubilados con el mismo problema. Hombres que conocen los motores como si fueran sus propias manos, pero que fueron descartados cuando llegaron las computadoras. El tercer ejecutivo, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. ¿Y si ampliáramos la idea? Un programa nacional de mentoría técnica, no solo para nuestra empresa, sino para toda la industria automotriz. 2 semanas después, Eduardo entró nervioso en la imponente sede de la automotriz, en S. O Paulo, vestía su mejor camisa, cuidadosamente planchada, y pantalones de vestir que no usaba desde la boda de su nieta. Su bastón, su inseparable compañero, resonaba en el suelo de mármol del vestíbulo. En recepción, una joven sonrió mientras revisaba su nombre en la lista. Señor Eduardo Méndez. Todos lo esperan en la sala de reuniones. ¿Todos?, preguntó confundido. Sí, señor, toda la junta directiva y el equipo de ingeniería. Cuando se abrieron las puertas de la sala de conferencias, Eduardo se quedó paralizado. Alrededor de la gran mesa ovalada, no solo estaban los 3 hombres de la noche lluviosa, sino unas 20 personas, entre ejecutivos de traje y jóvenes ingenieros con batas blancas. Marcelo salió a darle la bienvenida, conduciéndolo hasta la cabecera de la mesa. Damas y caballeros, les presento a Eduardo Méndez, el hombre que arregló un Lamborghini Huracán con un destornillador y 50 años de experiencia. Low Q. Siguió fue una presentación detallada del Proyecto Maestros, una iniciativa revolucionaria que crearía centros de excelencia, donde mecánicos veteranos trabajarían como mentores de jóvenes ingenieros y técnicos. No solo estamos contratando consultores, explicó el director ejecutivo a la sala. Estamos conectando 2 eras de la ingeniería automotriz, una fusión de intuición humana y precisión digital. Eduardo observaba todo con una mezcla de emoción y sospecha. Una parte de él aún esperaba despertar en cualquier momento en su cama, dándose cuenta de que todo había sido solo un sueño elaborado. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo, y un grupo de hombres mayores entró tímidamente en la habitación. Eduardo reconoció al instante algunos rostros: Antonio, su compañero de 40 años en el mismo taller; Jorge, especialista en coches alemanes; Sabastio,
el mejor electricista automotriz que había conocido. Sorpresa, anunció Marcelo. Hemos invitado a algunos de los nombres que mencionaste a unirse al proyecto piloto. Los viejos amigos se abrazaron, algunos con lágrimas en los ojos. Eran hombres que rara vez mostraban emociones, forjados en una época en la que la sensibilidad se confundía con debilidad. Pero en ese momento, les dio igual. Pensé que nunca volvería a tener en mis manos un motor decente, que confesó Antonio, dándole una palmadita en la espalda a Eduardo. 3 meses después, el proyecto Maestros ya mostraba resultados sorprendentes. La combinación de la experiencia de los veteranos con los conocimientos técnicos de los jóvenes ingenieros creó una sinergia que superó todas las expectativas. Eduardo, ahora coordinador del programa, recorrió el nuevo centro de excelencia. Técnica. Ya no necesitaba su bastona, el trabajo diario. Le había devuelto la fuerza a las piernas y le había dado un propósito a su vida. En uno de los talleres, observé con orgullo cómo Nio explicaba pacientemente a un grupo de jóvenes ingenieros los secretos de la calibración manual de un sistema de inyección. La computadora te dará números perfectos, dijo el viejo mecánico, pero el motor perfecto tiene una voz propia que ningún sensor puede captar por completo. En otra sección, Jorge trabajó con un equipo de desarrollo en un nuevo sistema híbrido, aplicando principios mecánicos tradicionales para resolver problemas de eficiencia energética que los modelos computacionales no podían optimizar. El proyecto había superado las expectativas iniciales. Otros fabricantes de automóviles comenzaron a implementar programas similares. Las escuelas técnicas comenzaron a incluir mentorías para veteranos en sus planes de estudio. Después de comenzar el proyecto, Eduardo recibió una llamada inesperada. Era Carlos, su hijo mayor, ejecutivo de una multinacional tecnológica. Papá, ayer vi tu entrevista en la televisión. ¿Por qué no me contaste nada de este proyecto? Eduardo dudó. Su relación con sus hijos se había distanciado en los últimos años, sobre todo después de que insistieran en que disfrutara de su jubilation. No pensé que te interesaría, respondió con sinceridad. Siempre dijiste que debía descansar y dejar el trabajo. El silencio al otro lado de la línea era pesado, cargado de un arrepentimiento tácito. Papá, Quería disculparme. ¿Disculpas por qué, hijo? Por guardar tus herramientas en el fondo del garaje. Por insistir tanto en que disfrutaras de tu jubilación. Por no darte cuenta de que tu trabajo no era solo un trabajo. Era tu identidad, tu pasión. Esa conversación abrió una herida que Eduardo había estado guardando en silencio. El dolor de ser considerado una carga por quienes más amaba. La angustia de ver su experiencia tratada como obsoleta. No solo por desconocidos, sino por su propia familia. Sabes, hijo, la peor soledad no es estar solo, es estar rodeado de gente que no ve tu valor. Otro silencio. Esta vez, más largo. ¿Puedo visitar el centro? ¿Ves lo que haces allí? Eduardo sonrió sintiendo un nudo en la garganta. Claro que puedes. Sí, estamos planeando una jornada de puertas abiertas para la familia. Sería genial tenerte allí. La jornada de puertas abiertas del Centro de Excelencia fue un éxito que superó todas las expectativas. Familiares de los maestros y jóvenes ingenieros llenaron el espacio, maravillados por la armonía entre generaciones tan diferentes. Carlos observó a su padre explicarle cómo funciona un dinamómetro a su nieto de 12 años, quien miró a su abuelo con renovada admiración. Parece 10 años más joven, le comentó a Marcelo, quien ahora dirigía el programa a nivel nacional. El propósito es la mejor medicina contra el envejecimiento, respondió el joven ejecutivo. Tu padre no solo ha recuperado su identidad, sino que la ha expandido. Ahora no es solo un mecánico excepcional, es an educator, un preservador del conocimiento. Durante el cóctel que cerró el evento, el CEO subió al pequeño escenario. Cuando iniciamos el proyecto Maestros, pensamos que les estábamos haciendo un favor a estos veteranos. Comenzó, mirando al grupo de personas mayores que ahora formaban el núcleo del programa. Pensábamos que estábamos rescatando conocimientos que de otro modo se perderían. Pero la verdad es que ellos nos rescataron a nosotros. Los aplausos llenaron la sala. Nos rescataron de una arrogancia tecnológica que nos hacía creer que los algoritmos podían reemplazar décadas de experiencia vivida, que los sensores podían capturar lo que solo manos experimentadas pueden sentir. Eduardo, de pie entre sus compañeros veteranos, sintió que el orgullo le inundaba el pecho. No un orgullo vanidoso, sino el que nace del reconocimiento genuino, del sentido de pertenencia. Un año después de aquella noche lluviosa en la carretera, el proyecto Maestro se había convertido en un éxito mundial. Reportajes en revistas especializadas, documentales
invitaciones a conferencias. Eduardo, a sus 81 años, se convirtió en un símbolo involuntario de una revolución silenciosa contra el edadismo. En una entrevista con una revista de negocios, le preguntaron cuál fue la mayor lección aprendida de este viaje inesperado. Aprendí que el obsoleto no es el que envejece, sino el que deja de aprender. El inútil no es el que se detiene, sino el que se niega a compartir lo que sabe. En su 82º cumpleaños, Eduardo recibió un regalo inusual en un prototipo de coche híbrido que llevaba su nombre. Eduardo I en tradición e innovación. Este vehículo encarna lo mejor de ambos mundos, explicó Marcelo durante la ceremonia de presentación. La eficiencia de los sistemas electrónicos modernos con la robustez mecánica que Eduardo siempre ha defendido. Es el primero de una nueva línea que honra, no solo a un hombre, sino a una filosofía. Al ver su nombre en el lateral del vehículo, lágrimas silenciosas corrieron por el rostro arrugado de Eduardo. No eran lágrimas de vanidad, sino de reconocimiento, de pertenencia. ¿Le gustaría decir algunas palabras?, preguntó el director ejecutivo, ofreciéndole el micrófono. Eduardo dudó, pero luego aceptó. Nunca había sido hombre de muchas palabras. Prefería dejar que sus manos hablaran, pero ahora sentía que necesitaba expresar algo importante. Cuando era joven, comenzó, con la voz temblorosa ganando firmeza al hablar. Mi padre me enseñó que un buen mecánico necesita 3 cosas: manos firmes, mirada atenta y sobre todo oídos pacientes, porque cada motor tiene su propia voz, su propia historia que contar. Hizo una pausa y miró los rostros atentos que lo rodeaban. Hoy, me doy cuenta de que a la gente le pasa lo mismo. Cada uno de nosotros, sin importar la edad, tiene una voz única, una historia que compartir. El problema no es que estemos envejeciendo, sino que ya no nos escuchan. Musicao emochivao, Eduardo miró a sus compañeros veteranos, a los jóvenes ingenieros que ahora los trataban con genuino respeto, a su familia reunida por primera vez en años. Este proyecto no se trata de coches, aunque sean nuestra pasión. Se trata de reconocer que el verdadero progreso no consiste en reemplazar lo viejo por lo nuevo, sino en construir el futuro sobre los cimientos del pasado. Este proyecto no se trata de coches, aunque sean nuestra pasión. Se trata de reconocer que el verdadero progreso no consiste en reemplazar lo viejo por lo nuevo, sino en construir el futuro sobre los cimientos del pasado. Eduardo hizo una pausa, con la voz entrecortada por la emoción. Cuando ese Lamborghini se detuvo en la carretera aquella noche lluviosa, yo era solo un viejo jubilado al volante de un Chevette, alguien a quien la sociedad había decidido que ya no servía. Pero esa noche, no era mi edad lo que importaba, sino mis conocimientos. Cada arruga en mis manos representa una lección aprendida. Cada callo, un problema resuelto. Cada marca del tiempo, una historia que merece ser contada. Los ojos de Eduardo recorrieron la habitación, deteniéndose brevemente en cada rostro. Vivimos en una sociedad obsesionada con lo nuevo, lo rápido, lo digital. Descartamos a las personas como desechamos los dispositivos electrónicos, no porque hayan dejado de funcionar, sino porque ha salido al mercado un modelo más nuevo. Murmullos de asentimiento resonaron por la sala, no solo de los ancianos presentes, sino también de los jóvenes, que empezaban a comprender el valor de lo que casi se había perdido. 2 días después, Eduardo caminaba por el patio del centro de excelencia cuando notó que se acercaba un grupo inusual. Eran directores de otros sectores: construcción, aeronáutica, naval, gastronomía, todos acompañados por Marcelo. Señor Eduardo, llamó Marcelo, saludando a estos señores. Les gustaría saber más sobre el proyecto. ¿Les interesa implementar algo similar en sus sectores? Eduardo estrechó la mano, respondió preguntas y mostró las instalaciones. Con cada nuevo visitante, la misma reacción en asombro al ver a los mayores y a los jóvenes trabajando codo con codo, no en una relación jerárquica tradicional, sino en una verdadera simbiosis de conocimiento. El secreto, explicó Eduardo a un ejecutivo de la industria naviera, es que no se trata de enseñar a los jóvenes a hacer las cosas a la antigua usanza. Se trata de combinar lo mejor de ambos mundos. Nos enseñan tanto como aprenden. En uno de los talleres, Sebastián, el electricista veterano, trabajaba con un joven ingeniero en un nuevo sistema de diagnóstico. La tableta que tenía en las manos le resultaba extraña contra su piel arrugada, pero la manipulaba con creciente familiaridad. «Mira esto, Eduardiño», gritó, usando el apodo que usaba de niño y que Eduardo no había escuchado en décadas. Mariana creó una aplicación basada en mis intuiciones. El sistema ahora detecta patrones que antes solo podíamos identificar por sonido
o vibración. El joven ingeniero sonrió orgullosamente. El algoritmo se basa en los 45 años de experiencia del señor Sebasti. Combinamos inteligencia artificial con bueno, inteligencia real. 3 meses después, el modelo maestro se había expandido a 12 industrias diferentes. Jubilados de la construcción, la cocina, la carpintería y la sastrería. Todos encontraron un nuevo propósito como mentores. Una revolución silenciosa contra el edadismo. Eduardo fue invitado a dar una charla en una conferencia internacional. A sus 82 años. Subió al escenario apoyándose en su bastón que ahora usaba más por costumbre que por necesidad, ante un público de jóvenes emprendedores, inversores y líderes tecnológicos. Me ven como la excepción, comenzó, amplificando su voz por los altavoces para la audiencia internacional. El anciano que aún tiene alguna utilidad. Pero soy la regla, no la excepción. Cada anciano que ignoran posee un tesoro de conocimiento que ningún algoritmo puede replicar. La verdadera innovación no consiste en reemplazar a los humanos por máquinas, sino en usar la tecnología para amplificar lo que nos hace humanos, nuestra experiencia vivida, nuestra capacidad de intuición, nuestra capacidad de transmitir conocimiento a lo largo de las generaciones. Las palabras de Eduardo se tradujeron simultáneamente a 12 idiomas, y resonaron por los auriculares del auditorio. Pero la emoción de su voz trascendió cualquier barrera lingüística. Cuando mires a alguien como yo, no veas solo a un anciano. Vi un archivo vivo. Un repositorio de soluciones a problemas que aún no has enfrentado. De regreso a casa, Eduardo encontró una carta esperándolo en su escritorio, invitándolo a ayudar a desarrollar un nuevo currículo nacional para escuelas técnicas, incorporando el modelo de tutoría intergeneracional. Estamos expandiendo el concepto más allá de la industria, explicó Marcelo, quien negoció el contrato. Imaginen escuelas donde maestros jubilados de diversos oficios puedan transmitir no solo técnicas, sino también valores, ética laboral y la dimensión humana que ningún manual puede capturar. Eduardo sonrió al recordar a su propio maestro, Su Joaquín, quien le había enseñado los secretos de la mecánica cuando solo tenía 15 años. ¿Qué tan diferente sería si ese conocimiento se hubiera preservado y transmitido sistemáticamente? En su 83º cumpleaños, Eduardo recibió una sorpresa inesperada. Su familia organizó una celebración en el Centro de Excelencia, reuniendo no solo a sus familiares, sino también a todos los maestros y sus aprendices. Durante la fiesta, su nieto Miguel, de 12 años, se acercó tímidamente. Abuelo, quería mostrarte algo. El niño mostró un pequeño motor eléctrico que había construido en la escuela. Lo hice pensando en ti. La profesora dijo que podíamos elegir cualquier proyecto, y yo quería hacer algo que pudieras entender. Eduardo examinó el pequeño motor, perfectamente ensamblado, por manos tan jóvenes. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Está perfecto, Miguel. Tienes manos de mecánico. El niño sonrió orgulloso. Un día quiero ser como tú, abuelo, saber arreglar cosas que nadie más puede. Esa noche, solo en su apartamento, Eduardo contempló el pequeño motor construido por su nieto. Se cerraba un círculo perfecto. Elk, que casi se había perdido, ahora encontraba un nuevo terreno para florecer. Recordó el Lamborghini aparcado bajo la lluvia, las miradas escépticas, la sensación de sus manos volviendo a la vida al tocar el motor italiano. ¿Cómo pudo imaginar que ese momento aparentemente insignificante desencadenaría una transformación tan profunda? Eduardo sonrió para sí mismo. A sus 83 años, no solo había recuperado su propósito, sino que había encontrado uno nuevo, más grande y significativo de lo que jamás había imaginado. Mañana regresaría al centro. Un nuevo grupo de aprendices llegaba, y un motor particularmente complejo. Esperaba que manos expertas revelaran sus secretos, y cuando alguien le preguntaba si no estaba cansado, respondía con la misma sonrisa serena que tenía aquella noche en la carretera. El óxido solo aparece en las herramientas que no se usan. Mientras pueda ser útil, seguiré brillando. Esta historia nos recuerda que el valor humano no tiene fecha de caducidad, que la sabiduría no se mide en velocidad, sino en profundidad, y que a veces las manos que forjaron nuestro pasado son las mismas que pueden señalar el camino hacia nuestro futuro. Porque al final, no nos define nuestra edad, sino el impacto que generamos. Y algunos impactos, como el de Eduardo, resuenan mucho más allá de un simple camino y lluvioso.